Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa, soy miembro de la Iglesia de Cristo, soy cristiano. Me reúno en Ozatlán. En esta oportunidad les traemos un nuevo debate más con un formato corto para que lo puedan disfrutar con reglas académicas. El tema a debatir en esta oportunidad es: ¿autoriza la Biblia el uso de instrumentos mecánicos en la iglesia? Ese es el tema a debatir. El formato es 10 minutos de exposición por participante, 10 minutos de refutación y después 5 minutos de contrarrefutación por participante. Luego viene la sesión de preguntas, 3 por participante, 1 minuto para formularla, 3 minutos para contestarla. Y luego 5 minutos de contrarrefutación final y después 1 minuto de despedida. Entonces se va a presentar René. Tiene 1 minuto para presentarse. Dios los siga bendiciendo a todos. Les habla su siervo René Claros. Pertenezco a la Iglesia Bautista y estoy muy contento de poder estar aquí con Miguel hablando de este tema. Y pues espero les guste y pongan mucha atención en todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Bueno, entonces es la presentación de René. Va a quedar con 10 minutos de presentación donde él nos va a poner sus argumentos. Queda con ustedes, René. Muy bien. Voy a empezar con unas preguntas para ilustrar el tema. ¿Por qué levantamos las manos para dar gloria a Dios si la Biblia no dice que se debe hacer levantando las manos? ¿Por qué aplaudimos para expresar alegría y gratitud si la Biblia no dice que se debe hacer aplaudiendo? ¿Por qué oramos con los ojos cerrados si la Biblia no dice que debe de hacerse así, pero la iglesia lo hace? ¿Por qué pasamos canastas de ofrendas si la Biblia no dice que se debe hacer así, pero la iglesia lo hace? Estas preguntas tienen la misma magnitud a las preguntas que hacen las personas que dicen que no podemos usar instrumentos musicales en la iglesia. Alguien puede decir en esta tarde, si la Biblia no dice que use instrumentos, ¿por qué los usa? Bueno, yo puedo decir lo mismo. ¿Por qué la Biblia no dice que cierre sus ojos para orar? Pero sin embargo lo hace. Entonces, en todos los ejemplos en que los creyentes se reúnen para adorar a Dios en el Nuevo Testamento, no tenemos ningún ejemplo claro de que usen instrumentos musicales, salvo las referencias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Aún así, no podemos decir de manera absoluta que no los usaban. Esta ausencia de textos bíblicos usando instrumentos musicales, lo único que muestra es que no hubo necesidad de referirse a ellos. Como la ausencia de algún himnario, se supone que los judeocristianos usarían himnarios, pero la Biblia no lo dice. Entonces la ausencia de algo en el texto no implica que algo no existiera o no se usara en la iglesia primitiva. Yo creo que es un abuso exegético apelar al silencio de la Escritura para prohibir los instrumentos musicales en la alabanza cristiana. Entonces recuerde que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Por ejemplo, Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sería un error entonces concluir que Jesús solo hizo los milagros que aparecen registrados en la Biblia, solo porque no están escritos los demás que él hizo. Entonces, recordemos que la prioridad en la iglesia primitiva fue la proclamación y la fraternidad, Hechos 4:32. Entonces, pero el hecho de que esto no fuera prioritario, que no fuera prioritario este ministerio de música en la iglesia, no indica que estuvieran en contra de los instrumentos musicales y mucho menos que los consideraran prohibidos de ninguna manera. La prohibición de los instrumentos musicales no tiene ningún respaldo académico ni exegético. Dirigiéndonos a la Biblia, Colosenses 3:16 nos dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El apóstol Pablo entonces exhorta en sus epístolas a cantar salmos. El apóstol Pablo, él conocía muy bien que en el libro de los Salmos se nos da instrucciones de cómo alabar a Dios con instrumentos musicales. Salmos 33:2, 71:22, 81 del 2 al 3, 92 del 1 al 3, 98 del 5 al 6. Entonces, si tocar instrumentos musicales es algo incorrecto para la iglesia de Dios, Pablo se hubiera tomado el tiempo y el interés de estipularlo en sus epístolas, pero no existe nada de eso. Cuando se trata de algo relevante, Dios en la Biblia, cuando se trata de algo relevante, Dios lo condena o lo ordena. Lo que explícitamente en la Biblia es pecado, se muestra como tal. El apóstol Juan nos enseña que Dios recibe adoración con instrumentos musicales. Apocalipsis 5 del 8 al 9 nos dice: y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Subraye, todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 15 del 1 al 3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Estaban con las arpas de Dios, dice. Entonces, y vemos que el arpa era un instrumento tradicional que los judíos ocupaban para cantar los salmos. Y eso lo podemos ver en Salmo 33:2. Aclamad a Jehová con arpa. Salmo 28:5. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Salmo 147:7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Es un hecho entonces que en el Antiguo Testamento para la oración usaban con frecuencia instrumentos musicales. Primera de Crónicas 13:8 y Primera de Crónicas 15:16. Y vemos también que aquí en Apocalipsis acompañaban a sus cánticos con instrumentos musicales. Primera de Crónicas 13:8 nos dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. 1 Corintios 15:16, asimismo dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alcanzasen la voz con alegría. Entonces, la Biblia ni prohíbe ni condena los instrumentos musicales. Dios jamás ha prohibido el uso de instrumentos musicales. Jamás nunca lo ha prohibido. Quien enseñe esto está explicando de forma inadecuada la palabra de Dios. No es correcto elaborar una doctrina basada en el silencio de la Biblia. Con o sin instrumentos musicales, la Biblia nos dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Esta es mi exposición. Que el Señor les bendiga. Ahora me toca a mí. Sí. 10 minutos. Sí. Ya. Bueno, pues ahora van mis 10 minutos de presentación. Ojo, no es refutación. Ahora voy a presentar yo los argumentos
por lo cual yo creo que Dios no autoriza el uso de instrumentos mecánicos en el culto de la iglesia. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que la Biblia enseña una figura, una verdad. Cuando Dios especifica algo, automáticamente Dios prohíbe lo siguiente. O sea, cuando Dios prohíbe, cuando Dios especifica, automáticamente prohíbe. ¿Cómo y en qué sentido? Pues vamos a ver un ejemplo en Génesis 6:14. Dice en Génesis 6:14 lo siguiente. Génesis capítulo 6, pasaje 14 dice: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefactarás con brea por dentro y por fuera. Cuando Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, le está especificando el tipo de madera que Dios quiere que use Noé. Cuando Dios le especifica que es madera de gofer, automáticamente, sin decirle, pero se implica que Dios le prohíbe cualquier otro tipo de madera, sin decirlo, pero se entiende. Cuando Dios le dice, Noé, hazte un arca de madera de gofer, al especificar la madera, le prohíbe la madera de giote, la madera de cedro, la madera de aceituno, cualquier madera. Sin decirlo, cuando Dios especifica, automáticamente prohíbe. Otro ejemplo lo podemos hallar en la Pascua, en Éxodo 12, cuando Dios le dice que le sacrifiquen un animal macho sin defecto de 1 año. Entonces, cuando Dios especifica el animal que quería, dice que es un cordero, automáticamente prohíbe una paloma o una ave, porque Dios especifica el tipo de animal. Cuando Dios dice que sea macho, automáticamente prohíbe las hembras. Cuando dice sin defecto, automáticamente prohíbe los que tienen defecto. Ahora, pero Dios no lo dice, pero cuando especifica que sea de 1 año, macho, sin defecto, automáticamente prohíbe lo demás. Entonces, cuando Dios especifica algo, automáticamente prohíbe. Eso lo podemos entender. Ahora, cuando Dios especifica el tipo de música en el Nuevo Testamento que quiere, dice que cantar, dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de vosotros, enseñando y exhortando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice cánticos. Ahora, dice en Efesios 5:19, alabando a Dios, voy a leer el pasaje en Efesios 5:19 para que veamos estas evidencias. Están en cualquier Biblia, esto no lo estamos inventando. Dicen en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, cantar, dice ahí. Y también dice en Hebreos, este otro pasaje hay que verlo, porque es la evidencia que tenemos para poder concluir estas verdades. Cuando Dios especifica qué tipo de música quiere, Dios lo especifica. Dice en Hebreos capítulo 13, en el pasaje 15, Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ese fruto de labios que confiesan el nombre de Dios, que se traduce en alabanza, solo lo podemos efectuar con cuando cantamos ese tipo de música que puede exhortar, de acuerdo a Colosenses 3:16, esos cánticos que exhortan solo se pueden efectuar cuando se canta. De hecho, la evidencia bíblica muestra que Jesús solamente cantaba. Dice en Mateo 26:30, vamos a ver este otro pasaje en Mateo 26:30. Dice que Jesús y sus discípulos no usaron instrumentos. De acuerdo a la evidencia bíblica, lo podemos inferir. Dice en Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces, la evidencia bíblica que tenemos es que Jesús
no usó instrumentos. Que David tocaba el arpa, que David danzaba y todo eso, pero nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Entonces, Cristo dice que después que hubieron cantado, no dice después que hubieron tocado instrumentos y cantado. Entonces, cuando aquí se habla que cantaron, se está haciendo una clara diferencia el tipo de música que usaron. Recuerde que la música se divide en dos ramas: música vocal, música instrumental. Dentro de la música instrumental tenemos los instrumentos mecánicos de cuerda, de latón, de viento, de percusión. Y dentro de la música vocal tenemos tararear, silbar y cantar. Entonces la música se divide en dos ramas: música instrumental, música vocal. Entonces eso lo podemos entender. Ahora, cuando Dios dice o habla de la música para su iglesia, dice cantar, cantar. Dice, por ejemplo, en Santiago 5, este otro pasaje nos regula en cuanto a entusiasmo y en cuanto a querer ofrecer a algún tipo de música a Dios, qué tipo de música o qué acción debe ser. Dice en Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si yo estoy alegre no puedo leer la Biblia. Es que el texto no dice eso. Está hablando en asunto de música. Si usted está alegre y quiere mostrar su gratitud en cuanto a música, tiene que cantar. No dice aquí agarre un instrumento y haga lo que quiera. No. Dice ahí cante. Punto. Hay una regulación totalmente clara. Ahora bien, el Antiguo Testamento sabemos que fue quitado por Cristo en la cruz. El Antiguo Testamento ya no es autoridad para la iglesia, sino que quedó como un ejemplo, donde se nos advierte, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel apostató, para que nosotros no lo hagamos. De acuerdo a 1 Corintios 10, dice que es un ejemplo. Por eso está, lo podemos leer, pero son ejemplos. Pero como asuntos de autoridad, solo es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Dice en la segunda carta de Juan, pasaje 9, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Quiere usted tener a Dios? ¿Quiere usted tener comunión con Dios? Debe perseverar en la doctrina de Cristo. Ahora, dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, hay un nuevo pacto y un antiguo pacto. El antiguo pacto, que es la ley de Moisés, ese fue quitado por Cristo en la cruz. De acuerdo a Colosenses 2:14, el antiguo pacto fue quitado y clavado en la cruz. Entonces todo lo concerniente al antiguo pacto fue quitado por Cristo en la cruz. Repito, estamos bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento. Ir al antiguo pacto para hallar evidencia y querer decir, porque allá en el Antiguo Testamento se usaron instrumentos, nosotros los podemos hacer, bueno, es una falacia. Y también en el Antiguo Testamento se celebró la Pascua, se guardaba el sábado. Si vamos a agarrar una parte del Antiguo Testamento, ¿por qué no agarrar las demás? Entonces, o sacrifican animales en la iglesia donde va René, así como se enseña en el Antiguo Testamento. Guarda el día de reposo René, como también de eso habla el Antiguo Testamento. Celebra la Pascua René, como de lo que habla el Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces solo tomar el Antiguo Testamento en cuanto a asuntos de instrumentos musicales? No tiene sentido. Ahora bien, eso lo podemos ver claramente porque es la Escritura la que lo enseña. También tenemos documentos históricos que nos hablan acerca de estas verdades. Por ejemplo, Clemente de Alejandría en el año 190, él escribió: nosotros usamos un solo órgano o instrumento, la palabra de paz, con la cual honramos a Dios, ya no con el viejo salterio, tambor o flauta. En el año 190 tenemos este documento histórico que enseña que los primeros cristianos no usaron instrumentos mecánicos para adorar a Dios, solo lo hacían cantando. Eso lo podemos ver porque si no, este escritor hubiera dicho en el primer siglo los usaron, y es un dato del año 190.
Y también en el siglo VII, el Papa Vitelio introdujo el uso de instrumentos en la Iglesia Católica. Hasta ahí. Ujú. Ya. Muy bien. Él usa una frase que dice de esta manera: cuando Dios especifica, automáticamente prohíbe. Y él toma unos versículos que no tienen, por cierto, nada que ver con la música, pero saca Génesis 6:14, Levíticos 10 del 1 al 2 y Éxodo 2:5. El primer texto está relacionado con la clase de madera que Dios le encargó a Noé para hacer el arca. El segundo versículo con los hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño a Dios que él nunca mandó. Y el tercero está relacionado con un cordero sin mancha, sin defecto. Entonces él establece que si Dios mandó esto, cuando Dios le mandó a Noé a construir una arca, automáticamente quedaba prohibida otro tipo de madera. Cuando le mandó en el caso de que ofrecieran fuego extraño que Dios no había mandado, y en el caso del cordero también, que Dios pidió corderos con ciertas características, automáticamente prohibía otro cordero con diferentes características. Entonces, primero, no tiene nada que ver con la música. Y sobre este texto, él quiere establecer el principio de cómo se debe de alabar a Dios. Entonces, y aunque están correctamente interpretados, ese versículo no lo podemos comparar con la música. Entonces, podemos establecer estos principios o principios de un caso en particular en la Biblia y concreto y aplicarlo a todas las situaciones. Eso es lo que debemos de responder, ¿no? Podemos usar estos principios de forma generalizada en todas las situaciones, porque estos principios están correctos. Ahí Dios especificó eso, automáticamente prohibía lo demás. Está correcto, pero estos principios los podemos utilizar y generalizarlos en todas las situaciones de la Biblia. Podemos hacer eso. Yo creo que mi amigo Miguel él abusa del argumento de que Dios no necesita decir lo que no debemos hacer, pues basta con decir lo que tenemos que hacer. Pero este principio, que en ciertos casos podría ser verdadero, como los casos que él mencionó, deriva de un simple sofisma cuando se generaliza y se fuerza la hermenéutica. Entonces, estos principios con valores absolutos solamente tienen sentido desde extraños sofismas, de extrañas maneras de interpretar la Biblia, y solo son comprensibles de esa manera. Y les voy a explicar les voy a poner 4 ejemplos que ilustran la debilidad de estos principios. Por ejemplo, siguiendo el mismo pensamiento que él tiene, leemos 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, dice, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, siguiendo el principio de él, en caso de alguna enfermedad estomacal o cualquier otra, entonces no se debe de beber agua. Se debe de beber nada más un poco de vino. Por lo tanto, queda excluido cualquier otra posible sustancia terapéutica que no sea vino. A esas conclusiones se llega. Otro ejemplo, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Los hombres, siguiendo el pensamiento de él, los hombres deben orar en todo lugar con las manos levantadas. Por lo tanto, queda excluido otra forma de orar para los hombres que no sea con las manos levantadas. Y quedan excluidas también la posibilidad de que oren las mujeres. Voy a darle otro ejemplo. Santiago 5:3. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cuando estemos afligidos, entonces Dios manda a orar, según este versículo. Por lo tanto, queda excluido otra cosa que no sea orar. Cuando estemos alegres, Dios manda a cantar. Por lo tanto, queda excluido otra cosa que no sea cantar. Siguiendo los principios de nuestro amigo Miguel, voy a poner otro ejemplo.
Salmos 154, alabadle con cuerdas y flautas. Muy bien, para la gente, como él dice que están prohibidos ahora, pero para la gente, siguiendo el pensamiento de él, para la gente de ese tiempo, si hubieran interpretado la Biblia como lo interpreta Miguel, Dios está aquí mandando a alabar con música. Por lo tanto, quedaba excluida otra manera de alabarle que no sea con música. Entonces, siguiendo estos principios establecidos, deberíamos sacar a estas conclusiones. A estas conclusiones tenemos que llegar. Pero es correcta esta manera de hacer la exégesis a la Escritura. ¿Son válidos estos principios con los que formulan la doctrina de prohibir el usar instrumentos musicales? Queda demostrado con estos ejemplos de que no. Y él usa estos textos para decir que solamente debe cantar. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Santiago 5:13, por último, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Pero ¿tienen estos textos citados alguna inferencia específica sobre la manera de cómo hay que alabar a Dios? ¿Tienen alguna manera específica que no sea que debe de salir del corazón? Entonces podemos decir que de estos textos podemos deducir que la alabanza exclusivamente debe de ser vocal, y deducir además que debe de ser vocal, deducir además que los instrumentos musicales quedan excluidos. Llegar a esas conclusiones. Entonces, claramente estos versículos están exhortando a los cristianos a vivir la vida nueva en Cristo, no a cómo y con qué se puede alabar. Yo creo que ni siquiera lo mencionan, ni siquiera ni indirectamente. Sacar las conclusiones de que la Biblia está especificando aquí que la alabanza debe de ser a capela, por la referencia que hace del canto, pienso yo que es tener mucha, pero demasiada imaginación y un concepto muy pobre de lo que es la exégesis y la hermenéutica. Porque la Biblia dice que debemos de cantar, pero llegar a las conclusiones, porque dice cantar, llegar a las conclusiones de decir que Dios está especificando, que Dios ahí está prohibiendo los instrumentos musicales, que Dios está especificando el tipo de música que quiere, yo creo que es tener demasiada imaginación y no saber absolutamente pues nada de exégesis ni de hermenéutica. Entonces, no hay en la Biblia en el Nuevo Testamento no hay un solo texto que se ocupe que se ocupe específicamente de cómo hay que alabar a Dios, excepto que tenga que ser con sinceridad y del corazón. Colosenses 3:16, Efesios 5:19, 1 Corintios 14:15, Santiago 5:13. Lo acabamos de leer ahorita. Entonces no existe en la Biblia ninguna indicación de cómo debe de ser el culto cristiano, salvo las relativas indicaciones que da Lucas. Por ejemplo, en Hechos 2:42 dice, la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones, donde ni siquiera se menciona la alabanza. Entonces no existe texto que especifique cómo directamente cómo debe ser el culto. Ahora bien, él menciona los pactos, dice de que el antiguo pacto fue quitado por Cristo en la cruz, es correcto. Y que si yo tomo una parte del antiguo pacto, ¿cuánto tiempo me queda? Que si yo tomo una parte del antiguo pacto, ¿por qué no tomo lo demás? Bueno, él debería, entonces creo que él no predica en los Salmos, no predica en Isaías, no predica en los libros, porque no debemos de tomar nada de ahí. Yo creo que no había otro cristiano más deseoso de agradar a Dios y de obedecerlo que los apóstoles, que Pablo y los demás apóstoles, quienes no obstante, fíjense bien, continuaron observando las costumbres judías del antiguo pacto, Hechos del 18 al 21 y Hechos 21, 20
y 25. Continuaron ellos observando las culturas judías. No todo, pero algunas cosas las continuaron observando. Por lo tanto, no existe un valor absoluto que determine qué podemos practicar y qué es lo que no puede practicar del Antiguo Testamento. Entonces, pienso yo que obligar y prohibir el uso de instrumentos musicales Cierto. en la iglesia, porque la Biblia dice cantar, es hablar donde la Biblia no habla. Mis 10 de refutación, ¿ve? Sí. Bueno. Ya. Bueno, pues ahora viene mi momento de refutar la presentación que hizo René. Así es que vienen mis 10 minutos. Bueno, René empezó y él dice que va a hacer unas preguntas. Y él dice que en la Biblia no se dice claramente que hay que levantar las manos, que hay que aplaudir, que hay que cerrar los ojos para orar, que se pasen la canasta de la ofrenda. Bueno, hay algo que, bueno, René nos está hablando de la hermenéutica, del exégesis. No sé si René conoce lo que se llama un mandamiento genérico y un mandamiento específico. En la Biblia hallamos estas dos figuras. Un mandamiento genérico es cuando Jesús dice, por ejemplo, en Marcos 16:15, id y predicar el evangelio a toda criatura, id por todo el mundo. Cuando Jesús dice en Mateo 28:19, id a ser discípulo a todas las naciones. Entonces, el mandamiento es ir a predicar el evangelio. Ese es un mandamiento genérico. Porque Jesús no nos dice si vamos a ir a predicar en moto, en carro, en aquellos tiempos en caballo, en burro, en barco. Ir a predicar el evangelio en barco o en caballo no altera el mandamiento. Entonces, la esencia del mandamiento se sigue manteniendo. Ahora, Dios manda que su iglesia ofrende en 1 Corintios 16. Entonces, cuando pasamos las canastas, no estamos alterando el mandamiento porque se sigue recogiendo la ofrenda. Entonces, el mandamiento es que se ofrende. Entonces, no se especifica cómo se va a recoger la ofrenda, si en canasta, si en una camisa, pero eso no altera el mandamiento. Entonces, una cosa es mandamiento genérico, que la orden es ofrendar, y cómo se va a recoger la ofrenda no altera el mandamiento de ofrendar. Diferente es que ya se empiecen a querer ver otro tipo de recaudaciones aparte de la ofrenda. Entonces ya no es solo recoger dinero a través de la ofrenda. Ya ahí es corromper el mandamiento. También René dice que, hizo estas preguntas, ¿verdad? Que se había que aplaudir. Bueno, nosotros como Iglesia de Cristo, por lo menos aquí localmente, no andamos aplaudiendo, puesto que no hayamos esos ejemplos en la Escritura. Entonces, René hace estas preguntas, pero pasa por alto el mandamiento genérico del mandamiento específico. René dice, no se enseña en la Biblia que hay que usar himnario. Cuando leemos el cántico, ¿qué estamos haciendo? Cantando. Y el mandamiento es cantar. Nuevamente, el mandamiento es específico, canten. Es mandamiento genérico, canten, porque Dios no nos regula si vamos a cantar en barítono, en soprano, si disminuyendo, si rápido, si lento. Pero el mandamiento es cantar. Entonces, cuando usted usa un instrumento, cuando usted usa un himnario, sigue cantando, no altera el mandamiento. Entonces, se infiere. Por ejemplo, cuando dice en hebreo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice que hay que congregarse. Por lo tanto, construir un local donde se va a reunir la iglesia es totalmente válido porque debe haber un lugar donde congregarse. Entonces está implícito, se infiere. Entonces, vamos a ver, de ahí que el uso de himnarios no corrompe el mandamiento de cantar. Ahora bien, cuando ya se usan instrumentos, ahí ya la cosa cambia, porque se está ofreciendo otro tipo de música, y es música
mecánica instrumental. Y cuando Dios dice que canten, está especificando música vocal. René también dijo que en Juan 21 dice el texto que Jesús hizo además muchas otras señales, las cuales no están escritas. Entonces, pero ¿qué cree René? Las que están escritas son suficientes de acuerdo al Espíritu Santo para que creamos. Entonces, es lo que el texto está enseñando. René dice, no todo tiene que estar dicho en tantas y cuantas palabras, pero yo como cristiano entiendo que la Biblia se puede entender de manera explícita y también de manera implícita. O sea, si algo está dicho en tantas y cuantas palabras, o si de eso se puede hacer una inferencia. ¿Y qué crees? En el Nuevo Testamento no se dice claramente que se usen instrumentos, ni se infiere que se usaron instrumentos. Por lo tanto, no están autorizados por Dios. Sí se dice claramente que Dios quiere que le cantemos. Entonces, eso sí lo dice el Nuevo Testamento. Cuando esto se dice, repito, Dios está especificando el tipo de música que quiere que cantemos, porque la música se divide en dos ramas, música instrumental mecánica y música vocal. Y Dios dice que cantemos, se decanta por la música instrumental, la música espiritual. Ahora, dice en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí está hablando que la Escritura nos capacita para toda buena obra. ¿Nos capacita el Nuevo Testamento para usar instrumentos? Si la respuesta es sí, ¿en dónde? Texto. Ahora, René cita Apocalipsis, donde se ve que en el cielo se ven estos ejemplos donde se muestra y se lee de ángeles tocando arpa, de ángeles con incienso, y se hace una interpretación del incienso, dice que son las oraciones de los santos. Ahora, eso es en el cielo. Si en el cielo vamos a usar instrumentos musicales o no, eso es en el cielo. La cuestión es que nos ocupa, ¿autoriza a Dios el uso de instrumentos musicales, mecánicos en el culto de la iglesia? Esto es acá en la tierra. René ya dijo, no veo un ejemplo, no hay un texto. Entonces René concede el debate. No hay un ejemplo y él no ve en la Biblia que la iglesia haya usado instrumentos. ¿Por qué? Porque la iglesia no los usó. No habían y por eso no los usaron. Claro que se habían, pero no era la voluntad de Dios usar instrumentos. Por lo tanto ellos no los usaron. Pero sí cantaron y de eso hay mandamientos. Y hay textos bíblicos. Si René me dice, ¿por qué tú solo cantas en la iglesia? Yo le digo, porque el Nuevo Testamento nos capacita para cantar y lo podemos leer. Entonces, no es hacer abuso de los textos. René dice que yo cité en el Antiguo Testamento el ejemplo de Noé y dice que lo interpreté de manera correcta. Entonces se mantiene el argumento. Cuando Dios especifica algo, automáticamente prohíbe. Por ejemplo, cuando Dios dice que la Santa Cena es jugo de uva, entonces no podemos meterle ahí otro fresco de uva o gaseosa de uva, porque ya nos está especificando y automáticamente prohíbe cualquier otra comparación. También René, quiero ver, se decanta por el uso de arpas y mencionó arpas. René, ¿en su iglesia tienen arpas? Porque supongamos sin conceder que estos textos que tú lees son válidos, tienen arpas. Si no tienen arpas están en desobediencia. Ahora, pero en el Nuevo Testamento no se autoriza el uso de instrumentos musicales. También René dice que queda demostrado, dice, pero es su opinión y se le respeta. René usa mucho, yo pienso, yo creo, pero lo que nos compete aquí es qué dice la Escritura, qué enseña la Escritura. René dice, yo pienso que no, repito, es su opinión. Aquí lo que vale es qué dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Que cantemos al Señor, que ofrezcamos fruto de labios que confiesen su nombre. Un instrumento no tiene espíritu,
por lo tanto no califica para ofrecer música espiritual. Un instrumento no tiene labios, por lo tanto no puede calificar para ofrecer a Dios fruto de labios que confiesen su nombre. Y acuérdense que Jesús dice en Juan 4:24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. René dice, la Biblia no dice cómo hay que adorar a Dios o a darle alabanza. Bueno, pues Jesús dice que debe ser adoración o alabanza espiritual. Por eso que dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo muere en abundancia en cada uno de vosotros, exhortando y enseñando en toda sabiduría con salmos, himnos y cánticos espirituales, lo cual está de acuerdo a lo que Jesús refiere como adoración espiritual. René dice que lo de los dos pactos es correcto. Claro que el antiguo pacto fue quitado todo, no una parte. Dice en Hebreos 7, cambiado de sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. No una parte, sino toda. Si no, René está obligado a guardar el día de reposo, celebrar la Pascua y sacrificar animales en su iglesia, pero no lo hace. Sería mi refutación. 5 minutos. Sí. Ya. Sí. Muy bien, entonces él habla de una cuestión del mandamiento genérico y el mandamiento específico. Y menciona Mateo 28:19, que es predicar el Evangelio. Él dice que de la manera como uno vaya no afecta. Entonces, de dónde él saca que cuando Dios dice cantar está especificando que solo que no podemos usar otra cosa que nos diga cantar? ¿Quién determina si es específico o es genérico? Porque él dice que yo digo, que yo pienso, que yo hablo mucho, que yo pienso, que es lo que dice la Biblia. Bueno, él piensa que ahí el mandamiento es específico y no cree que él sea genérico cuando dice que debemos de cantar. Pero él tiene mucha imaginación y cree que Dios está especificando ahí que cantar, él dice que uno debe de cantar, que automáticamente Dios por eso está prohibiendo. Miren todo lo que él se está imaginando. Se imagina que Dios está especificando primero y después todavía se imagina que Dios está prohibiendo y que están excluidos los instrumentos musicales. Eso es tener demasiada imaginación. También dice que Dios manda a ofrendar, pero no dice cómo. Pues Dios manda también a cantar, pero no dice cómo. No especifica ni cómo ni con qué debemos de cantar, salvo que sea del corazón y la sinceridad. Eso es lo que está mencionando el texto, la sinceridad del corazón, que debemos de cantar con sinceridad. No está especificando cómo y con qué. Dice que él no aplaude porque no lo encuentra en la Biblia. Pues en la Biblia no encontramos que cerraban los ojos para orar, tampoco que lo haga. Dice que cuando usa el himnario cantando no altera. Él dice que cuando usa un himnario para cantar, que la Biblia no lo dice, pero cuando él usa un himnario no altera el cantar por usar himnario. Y el tocar instrumentos musicales, ¿en qué altera cantar también? Entonces se va de bruces aquí. Y él dice que solo en el cielo se usan instrumentos musicales. Bueno, aceptó que se usan instrumentos musicales. Y da a entender también que aquí es pecado usar instrumentos musicales, pero en el cielo no. Dios aquí es diferente y allá en el cielo es distinto para él. Entonces, él dice que yo digo que interpretó de manera correcta los textos del Antiguo Testamento. Sí, los interpretó de manera correcta, pero no de manera correcta como están ahí escritos, que está especificando Dios, pero no de manera correcta comparándolo con el canto, porque ya expliqué yo, siguiendo su valor absoluto, su pensamiento, a las conclusiones erradas que uno llega, pues. Otra cosa, él citó un versículo que los verdaderos adoradores le adoran a Dios en espíritu y en verdad, y es correcto. En el cielo le adoran con instrumentos musicales, entonces los verdaderos adoradores le adoran con instrumentos musicales. Así, de sencillo. Y dice que fue quitado todo del Antiguo Testamento. Bueno, es correcto esto, pero ¿todo qué? No en todos los aspectos, porque por ejemplo él entonces no tiene por qué leyó el caso de Noé, que Dios le mandó, estaba diciendo que Dios le había mandado con qué madera hacer el arca, por lo tanto quedaba excluido otro tipo de madera. Y si Dios quitó el Antiguo Testamento, ¿por qué citó esos ejemplos del Antiguo Testamento él?
¿Por qué? Entonces eso se llama deshonestidad académica. Digo, él me está diciendo que si yo saco algo del Antiguo Testamento, también tengo que hacer la Pascua, hacer sacrificios, el día de reposo. Bueno, entonces si él saca de ejemplos del Antiguo Testamento como lo citó al principio, entonces también tiene que hacer lo mismo que él dijo, que es celebrar la Pascua, guardar el día de reposo, hacer sacrificios. Eso se llama deshonestidad académica. Solo cuando le conviene, él toma algo del Antiguo Testamento y cuando no le conviene, le dice a otro, en este caso a mí, que está mal tomarlo. ¿Cuándo Dios prohibió? Que dé el versículo cuando Dios prohibió y anuló. Porque muchas cosas quedaron anuladas y puedo probarlo con la Biblia, qué cosas quedaron anuladas. Pero que pruebe con la Biblia cuándo quedaron anulados los Antiguos Testamentos. Y si alguien no puede hacer algo del Antiguo Testamento, ¿por qué Pablo y los demás apóstoles hacían cosas del Antiguo Testamento? Yo no creo que hubieran personas que como Pablo y los apóstoles, yo no creo que hay personas que quisieran agradar más a Dios que ellos. Y Hechos 18, del 18 al 21 y Hechos 21, al 20 y 25, ellos hacían cosas del antiguo pacto. Ese es mi tiempo. Voy con mis 5. Bueno, ahora toca mis 5 minutos de contrarrefutación. Bueno, René dice que yo imagino, o sea, los pasajes de Colosenses 3:16, Efesios 5:19, Hebreos 13:15, Santiago 5:13, yo me los estoy imaginando. Si allí dice que Dios manda o que se enseñe, que se cante, eso no es imaginar, eso es leer lo que el texto dice. Ahora, René hace una interpretación equivocada, pero lo que yo digo es lo que el texto dice, lo que el Espíritu Santo revela. ¿Por qué no dice el pasaje canten y toquen instrumentos? Porque Dios está especificando. René no tiene claro el concepto de música, porque René cree que si canta y usa instrumentos de música no altera el cantar, pero es que está ofreciendo dos tipos de música, música instrumental mecánica y música vocal. Y cuando Dios especifica qué música quiere, Él dice cantar. Entonces es música vocal. Ahora, si René está tocando una trompeta durante todo el servicio, yo le preguntaría a René después, ¿cantaste, René? Entonces, René dice que tocar un instrumento no invalida el cantar. Entonces, si René toca una trompeta, ¿cantó o no cantó? Juzguen ustedes que van a ver este debate. Claramente vemos que la postura de René es inconsistente. Ahora, René sigue con lo de Apocalipsis. Yo dije que, y hice una acotación, que si en el cielo se van a usar instrumentos, eso es en el cielo. Ahora, pero lo que nos compete es aquí en la tierra. René ya concedió que no ve a ningún texto donde se enseñe que se use instrumentos en la tierra. Sí los hay en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento él mismo dice sí, que tengo razón, que el Antiguo Pacto fue quitado en cuanto a la adoración. También René dice que estoy en lo correcto en el punto de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero es que la música instrumental es adoración espiritual y por es que Dios la ha incluido en su santa doctrina. La música instrumental mecánica no es música espiritual, por lo tanto Dios no la incluyó en el Nuevo Testamento para adorar en la iglesia. René dice que es deshonestidad académica mía citar el ejemplo o el Antiguo Testamento en cuanto a Noé, en cuanto a la Pascua y en cuanto a Nadab y Abiú en Levítico 10. Ahora, yo no le digo a René, hazte un arca. O sea, ustedes van a ver este debate. ¿En qué momento yo le he dicho, René, hazte un arca? Ahora, ¿en qué momento yo le he dicho, René, sacrifica un cordero de un macho, un cordero macho de 1 año sin defecto? ¿En qué momento yo le he dicho eso? En ningún momento. Entonces, yo no le digo que ponga en práctica lo que se dice en el Antiguo Testamento. Lo que yo hice fue un paralelismo de que por qué Noé hizo la arca de Gofer, porque Dios le especificó cómo quería que él hiciera. Entonces no le digo yo, René, hazte un arca. Entonces queda refutado esa falsa analogía que René hace.
Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios sigue especificando y cuando especifica, prohíbe. Eso es fácil de entender. Ustedes lo pueden entender. Si Dios me dice a mí, Miguel, corre, yo no me voy a tirar al suelo. ¿Qué voy a hacer? Correr. Automáticamente Dios me prohíbe que me tire al suelo porque me está diciendo lo que quiere que haga. Entonces, cuando Dios dice canten, está diciendo qué tipo de música quiere hacerlo. Y yo sé que ustedes saben y pueden comprender estas verdades. En 1 Corintios 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces el Antiguo Testamento está ahí como un ejemplo de lo que pasó antes y para advertirnos que si nosotros tomamos el mismo camino de desobediencia, nos va a ir de la misma manera que le fue a ellos. Y si nosotros imitáramos como aquellos grandes hombres de Dios que en su momento obedecieron lo que Dios les dijo, entonces si nosotros hacemos así hoy en día, seremos recompensados por Dios. Entonces, ahora estamos bajo el Nuevo Testamento y las leyes del Nuevo Testamento son las que debemos guardar, no las del Antiguo Testamento. Entonces, fueron las cosas que René dijo. Y René no abordó el punto de la evidencia histórica que tenemos que enseña que la iglesia y los primeros cristianos no usaron instrumentos. El uso de instrumentos mecánicos fue introducido por la iglesia católica en el siglo VII por el Papa Vitelio. Entonces, usar instrumentos es imitar a esta introducción que hace la iglesia católica. Sería mi contrarrefutación. ¿Les pregunta más? Sí, ¿quién comienza? Usted empezó, usted le toca. Bueno, voy a ir con mi primera pregunta. Si usar instrumentos musicales para la adoración en la iglesia afecta a adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿por qué entonces adoran en el cielo a Dios en espíritu y en verdad y no afecta que usen instrumentos musicales en el cielo? Bueno, esta pregunta parte de un sofisma, de una presuposición. Entonces, acuérdense que Apocalipsis tiene muchas figuras. Por ejemplo, dice que el número de los sellados por Dios es 144,000. ¿Está de acuerdo René a que solo se van a salvar 144,000 personas? René va a decir, no, es una figura o es simbólico. Entonces, dice también que en el cielo se ve ángeles tocando arpa y luego se ve ángeles con incienso y luego explica el incienso es las oraciones de los santos. Entonces, las arpas fácilmente se puede entender que simbolizan o representan la alabanza. Entonces, eso es fácil de entender. Pero si vamos a usar Apocalipsis literal con las arpas, tenemos que tomar Apocalipsis literal también para los 144,000 y René no está dispuesto a aceptar estas verdades. Ahora, en el caso, supongamos sin conceder de que en el cielo se van a usar instrumentos, eso es en el cielo, repito, lo que nos ocupa es en la tierra. ¿Autoriza Dios el uso de instrumentos musicales mecánicos? René ya concedió, no hay un texto donde se esté diciendo que se usen. Entonces, por lo tanto, sí hay evidencia de que Dios quiere que le cantemos, lo cual significa música vocal, música que Dios ha especificado, música espiritual. Esa sería mi respuesta. Después con tu pregunta. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. ¿En dónde no ve René algún texto que mande o enseñe usar instrumentos musicales mecánicos en el culto de la iglesia? Muy bien, no encontramos un registro en la Biblia que muestre que usaban instrumentos musicales, pero tampoco no podemos decir que no los usaban. Decir que no usaban instrumentos musicales solo porque no aparece explícitamente en la Biblia es hablar donde la Biblia no está hablando. Se supone que los cristianos de ese tiempo cantaban en los salmos. Entonces
tenían que leerlos. Pero la Biblia no dice cómo los leían. Entonces solo por eso él va a decir que de memoria se lo podían y que no puede leer no puede leerlo porque solo de memoria tiene que ser. O también de que decir de que no usaban ignarios solo porque no aparecen. Es de tener mucho cuidado a la hora de exigir lo que la Biblia no está exigiendo y de prohibir lo que la Biblia no está prohibiendo. No encontramos un ejemplo claro en el Nuevo Testamento de que usen instrumentos musicales, pero tampoco encontramos una prohibición. Decir que solo porque la Biblia dice cantar, decir que los instrumentos musicales están excluidos y prohibidos solo porque la Biblia dice cantar, es tener, como digo, mucha imaginación y un poco pobre entendimiento de lo que es la hermenéutica y la exégesis. Es de mi respuesta. Segunda pregunta. Voy con mi pregunta. Muy bien. Si no podemos... Muy bien, ya, ¿verdad? Sí. No creemos que hubieran otros cristianos con más deseos de agradar y obedecer a Dios que Pablo y los demás apóstoles, quienes no obstante continuaron obedeciendo y observando algunas costumbres judías del Antiguo Pacto. Y eso lo leemos en Hechos 18, del 18 al 21, y Hechos 21, del 20 al 25. Entonces, si no podemos hacer nada del Antiguo Testamento, ¿por qué Pablo y los demás apóstoles obedecían algunas costumbres del Antiguo Testamento según estos versículos? Bueno, pues mi respuesta es la siguiente. ¿Qué costumbre y qué cosa según? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, no matará. Entonces, ¿qué dice Jesús cuando está hablando? Y dice, fue escrito antes, no matarás, pero yo digo que con solo desearle un mal o aborrecer a su hermano ya lo mataron. En el Antiguo Testamento dice, no robará. Y dice allá en Tesalonicenses, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. Y así, ¿verdad? Sucesivamente, nosotros no matamos, no robamos, no levantamos falsos, no mentimos, no porque esté en el Antiguo Testamento, sino porque en el Nuevo Testamento hallamos esta enseñanza. Acuérdese que Pablo dice que él siempre mantenía una postura de enseñanza con respecto a lo que Dios quería que se hiciera. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo, en esta transición de la iglesia, de dejar de practicar el Antiguo Testamento, para empezar a obedecer las leyes del Nuevo Testamento, en esta transición es que René está confundido. Por ejemplo, yo le puedo citar en Hechos cuando Pablo se reunía los días de reposo para predicar el Evangelio. Y yo concluir, René, entonces hay que guardar el día de reposo. ¿Acaso no me diría René? No es que Pablo aprovechaba que como ya los judíos tenían esas costumbres de reunirse los días de reposo, Pablo aprovechaba ese día para ir a predicar el Evangelio, no porque Pablo guardara el sábado. Ahora, si René dice que entonces por ese ejemplo hay que guardar el día de reposo, entonces ¿por qué él no guarda el día de reposo como se manda en el Antiguo Testamento? Entonces, si vamos a ver estas variaciones y decir, como ahí se guardaron ciertas costumbres, por eso yo puedo usar los salmos y todo lo que enseña a usar instrumentos musicales es una falacia, entonces es un error, es trazar mal las escrituras. Entonces Pablo aprovechaba el día de reposo, pero no porque guardaba el día de reposo, no porque lo mandara la ley, sino porque aprovechaba que los judíos se reunían ese día y aprovechaba él para predicar el Evangelio. Entonces, acordémonos también que estas verdades están expresadas a todo lo largo del Nuevo Testamento, que el Antiguo Pacto fue quitado todo, Colosenses 2.14, Efesios 2.14, la Carta de los Hebreos, su enseñanza principal es esa, desde el capítulo 8 y 9 enseña que el Antiguo Pacto fue quitado, es mi respuesta. Sí. Bueno.
Mi segunda pregunta la voy a poner en contexto. Bueno, cuando leemos en el Nuevo Testamento de cantar, podemos hacer lo que Dios dice que hagamos y es cantar, o de qué manera se tiene que expresar Dios para que le cantemos, sino diciendo que quiere que se le cante. Y están todos los pasajes que hemos estado debatiendo en esta tarde. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Dios manda a su iglesia que le cante música vocal, sí o no? Sí, Dios manda a la iglesia que le cante. Pero deducir que porque Dios manda a cantar prohíbe los instrumentos musicales es hablar donde la Biblia no está hablando. Miguel está suponiendo, él presupone que como Dios dice cantar, primero él presupone que está Dios especificando, que el mandamiento como él habla es específico y no genérico. Él está presuponiendo que está especificando que uno solo puede uno cantar. Entonces, pero ahí está hablando él donde la Biblia no habla. Ahí está diciendo que cantemos, no está especificando que solo debemos de cantar. Si seguimos ese pensamiento que tiene Miguel, bueno, dice en Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando las manos santas. O sea, aquí según su pensamiento, aquí está especificando también que los hombres debemos de orar levantando manos santas. Así que queda excluida otra manera de orar que no sea levantando las manos. Si seguimos ese pensamiento. Entonces, si seguimos el pensamiento, yo puedo suponer aquí está especificando que solo podemos orar levantando las manos. Pues sí, pero esa es mi opinión. Y así como él está dando su opinión. Y como él dice, no es lo que es opinión de nosotros, sino lo que dice la Biblia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cuando estemos afligidos, entonces aquí Dios está mandando a orar cuando estemos afligidos. Si damos la interpretación de Miguel, no podemos cuando estemos afligidos, no podemos hacer otra cosa que no sea orar cuando estemos afligidos. Cuando estemos afligidos no podemos cantar, no podemos leer la Biblia, lo que tenemos que hacer solo es orar, siguiendo ese pensamiento específico que él tiene. Entonces, si alguno está alegre, cante. La Biblia dice que cuando estemos alegres cantemos, así que cuando usted esté alegre no tiene que cantar, no puede hacer otra cosa que no sea cantar, siguiendo el pensamiento de él que Dios supuestamente está especificando. Dios dice en los versículos que debemos de cantarle, pero ¿de dónde saca él que Dios está especificando? Que le debemos de cantar. La especificación, si leemos bien detalladamente esos textos, como ya los leí, la especificación clara es que la adoración, el canto debe salir sinceramente del corazón, no de con qué o cómo se va a cantar. En el Antiguo Testamento alabarle con cuerdas y flautas, entonces esa gente no podía alabarle de otra manera que no fuera con cuerdas y con flautas, según el pensamiento de Miguel. Entonces, siguiendo estos principios establecidos, a estas conclusiones llegamos, pero ¿es correcto esta manera de hacer exégesis a la Escritura? Claro que no es correcto. ¿Son válidos estos principios? De ninguna manera. Necesitamos saber mucho qué es la hermenéutica y la exégesis para interpretar correctamente la Biblia. No podemos simplemente poner nuestras opiniones. Su pregunta. Mi pregunta, muy bien. Bueno, voy con mi siguiente pregunta. Segunda. No, la tercera. ¿Tercera? Sí, tercera y última pregunta. Quiero que me dé el capítulo y versículo donde quedaron anulados los instrumentos musicales o donde los apóstoles, cualquier versículo donde quedaron anulados, sea donde los apóstoles prohibieron los instrumentos musicales o donde quedaron anulados los instrumentos musicales en la Biblia. Versículo. Bueno, ahora esta pregunta viene nuevamente de una presuposición. Porque René a lo largo de este debate ha dicho que él acepta lo que está implícito y lo que está explícito, o sea, lo que está escrito de manera directa y lo que se puede concluir. Entonces, de la misma manera yo le puedo decir, René, quiero que me diga a dónde dice prohibido el bautismo de bebé. No me va a decir él, no, pero es que cuando la Biblia especifica que se va a bautizar es el creyente arrepentido.
Entonces, de ahí podemos concluir que un niño no cree y no se arrepiente, por eso no está incluido. Yo le diría, amén. Es lo mismo con los instrumentos. Cuando Dios dice que le cantemos, está especificando qué tipo de música. Es que la música se divide en dos ramas, música vocal, música instrumental. Y cuando Dios especifica el tipo de música vocal que quiere, especifica todo lo instrumental. Así de fácil es entender este punto en cuanto a la música. Entonces, cuando Dios especifica en todo el Nuevo Testamento qué tipo de música quiere, automáticamente lo prohíbe lo demás. Entonces debemos aceptar la revelación explícita, lo que Dios dice en tantas y cuantas palabras, y también debemos aceptar la revelación implícita, donde se implica algo, pero que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido expresada claramente que en tantas y cuantas palabras que Dios dice, canten con alegría en vuestros corazones. No dice toquen con alegría en vuestros corazones. Si dijera un solo texto, toquen o hagan música y dejar el espacio para entonces sí usar instrumentos fuera válido. Pero cuando Dios encierra todo en cantar, está especificando qué tipo de música quiere que se le ofrezca y es cantar. Qué raro que si Dios quisiera que usáramos instrumentos, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo mencionó? ¿O por qué no vemos a los apóstoles o a Cristo usando instrumentos? Es porque simple y sencillamente no lo usaron. Y esto quedó respaldado también con la evidencia histórica, la cual René no quiso abordar. Entonces, esa sería mi respuesta. Está implícito que los instrumentos quedaron prohibidos al no ser incluidos en la alabanza, porque lo que fue incluido en la alabanza en cuanto a música fue la música vocal, que es cantar. Esa sería mi respuesta con esta pregunta. 5 de reputación. Sí, ya termina. ¿Vos lo terminás? Usted empieza a refutar. Muy bien, entonces voy con mis 5 minutos. Empiezo ya. Mi primera pregunta fue de que si usar instrumentos musicales en la iglesia, si usar instrumentos musicales afecta en la adoración. ¿Por qué en el cielo usan los instrumentos musicales en la adoración a Dios? La Biblia dice que Dios es el mismo en cualquier lugar, en el cielo y aquí en la tierra. O Miguel está diciendo de que entonces una cosa aquí que es incorrecta, en el cielo es correcta. Y él dice que que las arpas dice que representan la adoración. Cierto, representan la adoración, pero ¿y eso acaso quita eso que no sean las arpas literales? Los versículos son bien claros. Bien claro, aquí son arpas literales. Y él dice, no, pero es que en el Apocalipsis hay muchas cosas simbólicas, entonces vamos a interpretar todo el Apocalipsis simbólicamente. Dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa. Entonces, si es simbólico aquí, tampoco se postraron delante del Cordero. Y copas, y vamos a ver, y cantaban un cántico, entonces también no cantaban, es simbólico, no estaban cantando. Fíjense bien. Y de ahí dice Apocalipsis 15, del 1 al 3. Y el número, vamos a ver, el 2 dice, vi también como un mar de vidrio. Ahí claramente está diciendo que ahí sí que es simbólico, porque dice como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios y cantaban un cántico. Las arpas son literales porque estaban cantando también. Si es literal las arpas, entonces tampoco estaban cantando. Bueno, yo le dije que me diera el capítulo y el versículo donde quedaron prohibidos los instrumentos musicales. No existe ningún versículo. El versículo que él pone de excusa es decir que todo quedó, ya no tiene validez todo el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿cuántas cosas hacemos que están escritas en el Antiguo Testamento? Porque predicamos en los libros de los Salmos
Y yo no creo que hubieran otros cristianos que quisieran obedecer más a Dios que los apóstoles, quienes observaban todavía cosas del Antiguo Testamento. Mas Pablo, Hechos 18, el 21, 18, el 18, el 21, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza dice, en Secrea, porque tenía hecho voto. Hechos 21 del 25 dice, cuando ellos los oyeron, glorificaron a Dios y les dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, la sangre y de ahogado y de fornicación. No le prohibieron todas las cosas, muchas cosas que hacían en el Antiguo Testamento. Aquí era la oportunidad perfecta para decir que se abstuvieran de usar instrumentos musicales, pero no, ahí Cabalito le prohibió lo que no podían hacer del Antiguo Testamento. Entonces, también Dios dice que si Dios quisiera que usáramos instrumentos musicales, ¿por qué Dios no lo dijo que lo hiciéramos? Bueno, porque Dios no dijo que construyéramos templos, porque Dios no dijo que oráramos, que cerráramos los ojos para orar. Si seguimos esa lógica, entonces no debemos de hacer templos ni cerrar los ojos para orar, porque la Biblia, porque Dios como no aparece en la Biblia, Dios no quiere que lo hagamos. Ese es el pensamiento de Miguel. Así, entonces, es incorrecto. No existe anulación ni referencias en la Biblia que digan que quedaron anulados los instrumentos musicales. Nunca, siempre se han usado los instrumentos musicales todo el tiempo para la adoración a Dios y nunca se ha quedado la prohibición. Bueno, ahora me tocan mis 5 finales de contrarrefutación. Voy ahorita. Bueno. No, sí. ¿Qué es la conclusión? Por eso de refutación. Sí, de las preguntas. Por eso. Okay. Usted empezó, yo termino. Sí. Bueno, vamos a las 5 minutos finales de contrarrefutación. Bueno, yo le pregunté a René, ¿dónde no ves que la iglesia usa instrumentos? ¿Dónde no ves textos? Y él me dice, en la Biblia. Yo digo, amén. O sea, no vemos que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, se usaron instrumentos mecánicos para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no los usaron. Y yo le cité documento histórico escrito y no lo tocó en todo el debate, no lo tocó. Tampoco tocó la evidencia que también hay, evidencia histórica que el uso de instrumentos empezó en el siglo VII por el Papa Vitelio en la Iglesia Católica, y luego pues todas las demás sectas han venido a imitar estos ejemplos, pero en el siglo I la iglesia no los usó. De hecho hay enciclopedias que enseñan que en el primer siglo no se usaron instrumentos mecánicos. Entonces, debido a todo el documento, a toda la evidencia histórica, entonces por eso no se ve en la Biblia. Por eso la respuesta de René es cierta. No se ve en la Biblia usando instrumentos a la iglesia porque no los usaron. Sí podemos leer de la iglesia que cantó, que se le mandó cantar. Por lo tanto, la iglesia de Cristo hoy en día debe seguir sometiéndose a esto, es a cantar. Yo le hice una pregunta a René. ¿Tienen arpas? ¿Usan arpas en tu iglesia? No sé si tienen, probablemente no tienen. Y si él insiste tanto con los textos de arpa y va a querer él obedecer esto, tendrían que tener arpas, pero si no tienen, entonces estuvieran en desobediencia, en caso de que los instrumentos estuvieran autorizados. Luego sigue con Apocalipsis, dice que algunas cosas sí son simbólicas y otras no. Claro, yo creo lo mismo. Entonces, por ejemplo, los 244,000 son simbólicos, los 24 ancianos representan los 12 tribus de los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles que representan la iglesia, es una figura. Entonces, si en el cielo van a haber
cosas como arpa, pero eso es en el cielo. Pero en la tierra ahorita, ¿qué es lo que nos ocupa? Es la adoración. Por ejemplo, en el cielo nadie se va a morir. Aquí en la tierra las personas se mueren. Es el mismo Dios en el cielo que en la tierra. René pone esta falsa dicotomía, falsa disyuntiva, falsa analogía. Entonces, en la tierra la adoración a Dios tiene requisitos expresados y otros se pueden implicar. Yo le ayudé a René probando cómo se puede hacer bíblicamente para poder concluir que se pueden construir templos en el sentido de casas de adoración para la iglesia. Cuando Dios dice en Hebreos 9, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, debe haber un lugar donde congregarse. De ahí se infiere que es lícito bíblicamente construir un lugar para reunirse. Y luego René dice que yo no creo eso, pero si ya lo había explicado. Entonces ahí René levantó un muñeco de paja, hizo una falsa representación de mí porque yo ya lo había explicado. Dice que yo tengo una gran imaginación, es que yo leo lo que los pasajes dicen y dicen que cantemos. Entonces yo le dije a René, si tú tocas una trompeta, si tú estás haciendo sonar una trompeta durante todo el culto, tú puedes decir que cantaste, porque él dijo, los instrumentos no alteran el cantar. Entonces vemos ahí una otra contradicción. Primero dice que no todo tiene que estar escrito y luego dice que se puede implicar. Primero dice no está prohibido. Entonces no hay una postura final. Mi postura es, hay cosas que se pueden implicar y otras que están de forma totalmente clara. Y en cuanto a la música, está claro, es cantar. Por lo tanto, queda prohibido el usar instrumentos. Dice que en Santiago, si usted está afligido, haga una oración que no puede hacer nada más. Bueno, pues el texto está regulando en cuanto a actuar, no está prohibiendo otro tipo de cosas. En cuanto a orar o cuando estamos afligidos. Y yo hice una acotación, yo le dije, cuando estamos alegres, allí Dios regula qué vamos a hacer en cuanto a la música. Claro que podemos leer la Biblia si estamos alegres o estamos tristes, pero eso no va en contra de lo que he dicho en este debate. Entonces, claro, ahí regula en cuanto a música, cantar en Santiago. Luego dice él, hay que levantar manos santas en Timoteo y solo así podamos orar. Bueno, pero si él mismo leyó Apocalipsis donde dice que se postraron ante el Cordero, es otra forma de orar. Ahí concluyo yo mi refutación. Despedido un minuto. Sí, muy bien, espero que les haya gustado el debate y pues hay muchas cosas que podemos seguir hablando y refutar, pero pues hay que tener un orden y así que como yo inicié, pues mi oponente él termina. Gracias por habernos acompañado en este debate y espero que para la próxima pues podamos seguir compartiendo juntos. Que el Señor les bendiga. Bueno, pues de mi parte agradecerle nuevamente a René. Es un honor debatir contra René, quien expone fielmente las enseñanzas del mundo evangélico. Y pues aquí está, saquen sus conclusiones. Ustedes son los ganadores porque ustedes van a sacar estas conclusiones. Gracias por ver el debate y esta sería mi despedida. Que el Señor les bendiga. Amén.